Hola, buenos días y bienvenidos al tip que realizamos hoy para mostrar las novedades de SolidWorks Simulation 2019. En esta ocasión repasaremos las más relevantes en el entorno de simulación, aunque también comentaremos la parte de las de Flow Simulation y de Plastics. Como hilo conductor de las pasadas presentaciones que ya tenemos hechas de SolidWorks 2019, continuamos con el mismo hilo, ¿no? En expresar cómo mejorará SolidWorks 2019 el desarrollo de nuestro análisis del diseñador al analista. Pues bien, como punto de partida y para enlazar e integrar las novedades relativas a Simulation, pues vamos a ver un vídeo realizado por SolidWorks al respecto que creo que puede ser interesante. Many products are used in extreme or rugged environments, experiencing a combination of static and dynamic loads. These products, like this off-road bike, must be designed to withstand demanding conditions and endure extreme loading from rough ground, jumps, and falls. Let's look closer at the handlebar and stem. Can they handle the loads? Do I need larger bolts? Which component should I worry about most? With its easy-to-use, powerful capabilities, SolidWorks Simulation makes answering these questions a breeze. It recognizes fasteners and automatically converts them to bolt connections. Using a natural rider position, let's add the rider load to the handlebar grips and see our results. The handlebar stem will handle the load with ease, and the built-in bolt check provides full details on the connector forces. But what about all the possible rider positions? Using the Load Case Manager, setting up the multiple load cases is easy, and all possible scenarios can be solved with a single run. We can quickly see the effects the different rider positions would have on the handlebar and stem. Now we need to ensure the bike can handle the shock from a jump. We'll simply copy the static loading study to create a dynamic study. All the previous setup work is maintained, we just need to add the element of time for the dynamic effect of the load. The results show increased stress due to the dynamic load and provide better insight to the performance the rider will experience. SolidWorks Simulation gives every designer the tools to evaluate how their designs will perform in the real world, allowing them to make critical design decisions with confidence. Guide your next design with SolidWorks Simulation and quickly achieve your goals. Bien, una vez visto el vídeo que nos pone un poco en posición para ver las novedades, voy a tener un poquito más los puntos en cuanto a mayor rendimiento y mayor funcionalidad, que serían los primeros, ¿no? Al respecto del rendimiento, pues principalmente se deriva de que se ha actualizado el compilador. La parte del solver está definida en Fortran, y este compilador ha sido actualizado, con lo cual no solo debiera ir más rápido, sino sobre todo va a ser más estable. Respecto al aumento de rendimiento del amistado de casos de carga, es relativo principalmente cuando se usan cargas de tipo de presión, fuerza o torsión. Y lo que hace es principalmente agrupar los casos de operaciones similares, se agrupan internamente para calcularlos a la vez, de tal manera que se optimiza el rendimiento. Este caso de los casos de carga, el administrador de casos de carga, es una herramienta, la verdad, es bastante útil y poca conocida, con lo cual le podemos dedicar un par de minutos para repasar un poco cómo era. Si vamos a SolidWorks, evidentemente una pieza puede estar sometida primero a diferentes análisis y segundo a una estrategia de casos de carga, una estrategia de diferentes posibilidades que tenemos de colocar cargas sobre, en este caso, el sistema o sobre la pieza. Podemos ver aquí el administrador de casos de carga, que por un lado tengo la parte de restricciones de fuerzas o de fuerzas de conector que estoy dispuesto a utilizar, y en cada uno de los casos de carga, cuando me defino cada caso de carga, puedo definir qué quiero usar, no solo qué quiero usar, sino que además qué quiero activar o no activar y de qué valor quiero usar, en este caso las fuerzas, siempre y cuando las quiera colocar. ¿De acuerdo? Una cosa muy interesante es que puedo hacer combinaciones de ambos. Entonces esto me da una flexibilidad muy interesante.
Si vamos al final de los casos de carga, editamos, vemos que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 6 casos de carga y además tengo 3 combinaciones de los mismos. Simplemente lo que tendría que hacer es ejecutar el análisis y él va implementando cada uno de los casos de carga. Bueno, pues en este caso, tanto la implementación de los casos de carga como el cálculo, sobre todo como hemos dicho, si es relativo a presiones, fuerzas y elementos de este tipo, vamos a obtener un mayor rendimiento, porque va a agrupar en cada operación aquellos elementos que fuesen similares para calcularlos todos a la vez. Con eso voy a conseguir una mayor efectividad tanto en el cálculo como en el solver. Dejamos que ejecute. Cada uno de los elementos se va ejecutando y me va ofreciendo resultados y después me arrojará una tabla de resultados que yo voy a poder ir cotejando visualmente o en función de números. Si observamos, aquí me ofrece un poco los resultados que obtenemos y para cada uno de ellos le puedo decir que me enseñe físicamente qué está ocurriendo. Para las combinaciones de caso de carga exactamente lo mismo. Yo creo que es una herramienta muy potente y ahora tenemos la posibilidad de que sea más rápida. Pues bien, continuamos con la presentación. Al respecto de los pasadores, si en la versión anterior 2018 ya nos daba la posibilidad de definir en un solo pasador todas aquellas caras concéntricas que definían ese pasador, anteriormente tenía que coger parejas 2 a 2, en este caso puedo coger todas las parejas que estén alineadas y concéntricas en un solo pasador. Esto era posible hasta estáticos, lineales y dinámicos, pero no en no lineales. Ahora es posible en no lineales y además el solver te va a dar la posibilidad de hacer los cálculos y enseñarte los valores de los cálculos no solo para el pasador en conjunto, sino para cada sección del pasador, de manera numérica, incluso de manera visual. Además, hay una cosa muy típica que suele ocurrir, es que la normalidad me dice que inicialmente siempre voy a empezar con un estudio estático, pero que a medida que evoluciona el diseño me puede interesar en un momento dado hacer un dinámico o un no lineal, pues si se pasa el límite elástico y ver cómo se produce la deformación. En este caso ahora tenemos la posibilidad, que no teníamos antes, de partir de un análisis estático y lineal y convertirlo o copiarlo, convertirlo en un dinámico o en un no lineal. Hasta ahora lo que tenía que hacer es, en la 2018 y anteriores, volver a rehacer análisis dinámico y no lineal, porque además no me dejaba arrastrar de elementos de un análisis estático a un dinámico no lineal. Ahora no solo me permite hacer la copia y convertirlo en dinámico lineal, sino además, pinchando y arrastrando, pues copiar entidades singulares que yo quiera de un sitio a otro, ya sean conectores, ya sean fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos con más detalle en SolidWorks. Vamos allá. Bueno, como decía, normalmente se suele partir de un análisis estático y lineal y a partir del estático lineal, pues a veces es interesante hacer una copia del estudio. Puede hacer una copia. Hasta ahora lo que no podía hacer es definir la copia sobre no lineal o sobre una dinámica lineal. Además, ahora tengo la posibilidad de, disponiendo de un no lineal, como os comentaba antes, o de un estático lineal, pero en este caso es novedad el no lineal, cuando yo defino la conexión de un pin o de un pasador, definir la conexión directamente sobre 4, 5, en este caso hasta 10 caras. ¿De acuerdo? Además, en el muestreo de soluciones, yo le puedo indicar al sistema que me defina la fuerza de conector y él va a ser capaz de interpretar esa fuerza no solo por todos los conectores, sino por elementos individuales. Voy a poder seleccionar cada segmento y de cada segmento, como veis, puedo ir definiendo que me enseñe cada uno de los elementos. ¿Veis? No solo de forma, digamos, numérica, sino también de forma visual. ¿De acuerdo? Bueno. Cerramos. Pues bien, cerramos y vamos al siguiente. En este caso,
a la parte de conexión de carga remota. Bien, existe una funcionalidad que en SolidWorks se llama carga remota, que como en el caso anterior del administrador de casa de carga no es muy conocida, pero que tiene una funcionalidad muy interesante, que es que el que puedo proporcionar el efecto de un esfuerzo o de una carga de una manera a distancia, de una manera remota. Hasta ahora solo teníamos la posibilidad de implementar esa carga remota a través de lo que llaman una conexión rígida. Lo que hacíamos es conectar rígidamente el punto de inicio de la masa remota con las caras a las que estaba sometida esa fuerza o ese esfuerzo. Bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de definirlo de diferentes maneras. Esa distribución, ese tipo de conexión, hasta ahora simplemente va a ser rígida, pero a partir de ahora voy a poder definir una conexión de tipo lineal, con lo cual los esfuerzos se van a transmitir linealmente, una conexión de tipo cuadrático, con lo cual en función de una cuadrática, o una conexión de tipo cúbico. Con esto voy a conseguir, digamos, que el efecto de la fuerza sea bastante más real que el que obteníamos ahora. Como anteriormente hemos hecho, vamos a ver un pequeño vídeo que nos haga la cosa más amena, explicando un poco a distancia de halcón un poco cómo sería el tema, ¿no? Quickly finding answers to guide design decisions is critical in speeding the process from design to profit. Let's look at a familiar product, a mountain bike. The crown for the front suspension must withstand a lot of abuse. How do we accurately transfer the load from the ground through the hub, sliders, and stanchion to the crown without simulating every component and every connection? SolidWorks Simulation makes it easy to apply a remote load from the hub to the slider connection in the crown. This greatly simplifies the setup and provides full control to easily vary both the load magnitude and direction, a huge time saver that helps us get the answers we need fast. The first results show higher stress than anticipated, but there's very little displacement in the crown. Is there a problem with the design, or is the simulation inaccurate? Using stress hotspot diagnostics, we can quickly isolate the cause, finding stresses concentrations due to sharp model edges near fixtures and loads. Let's look closer at our remote load. Using a copy of our study setup, we'll change how the remote load is applied from a rigid to a distributed connection. This more realistically simulates how the load is transferred to the slider connection in the crown. The updated results show the stress is more evenly distributed throughout the model. Comparing the results from both studies, it's clear the distributed load is a more effective way to transfer the force the crown experiences, increasing our confidence it will work as designed. SolidWorks Simulation gives every designer the tools to evaluate how their designs will perform in the real world, allowing them to make critical design decisions with confidence. Guide your next design with SolidWorks Simulation and quickly achieve your goals. Bien, vamos a ver esto con más detalle en SolidWorks y para eso vamos a utilizar un ejemplo parecido al que teníamos en SolidWorks, ¿no? Digamos que la idea es poder analizar qué es lo que le ocurre a la parte de la corona, principalmente sin tener necesidad de evaluar el resto de las cosas, para lo cual vamos a utilizar lo que acabamos de comentar de una carga remota. Para el uso de la carga remota voy a activar la configuración de SolidWorks, en el que solo me exprese lo que voy a tener entre medias, que es la carga remota y por otro lado la pieza que quiero analizar, en este caso la corona. Si observamos en la carga remota, lo que necesito principalmente es un origen de posicionamiento de la carga remota. Este origen me lo va a proporcionar un origen de coordenadas que yo he dibujado y por otro lado tengo que decidir qué fuerza quiero aplicar y no solo qué fuerza, sino qué componentes va a tener la fuerza. En este caso solo va a tener una componente I en función del sistema de coordenadas que yo he elegido. Y va a estar situado sobre qué caras. En este caso, las caras donde iría el alojamiento de la horquilla, del amortiguador. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos de novedad este año, en 2019? Bueno, pues que ahora,
Hasta ahora siempre se ha podido definir una unión rígida, pero claro, una unión rígida definía uno como si fuese una barra rígida entre este punto que aplico la fuerza y la unión de las caras. Ahora voy a poder elegir entre elementos distribuidos. Puedo hacer que el tipo de conexión sea lineal, sea cuadrática o sea cúbica. Con lo cual lo que voy a poder hacer es representar con mucha más realidad qué es lo que está ocurriendo en la corona en este caso. En este caso obtendríamos una información de resultados por efecto de esa carga remota definida. Aquí las tenemos. Como apuntaba en el vídeo, yo puedo definir sobre esta opción de resultados, o estos resultados, definir lo que se llama un diagnóstico de zona activa de tensión. Él inicialmente lo que hace es una ejecución de una visualización, por así decirlo, de cómo están las tensiones y me ofrece la posibilidad o me indica en qué zonas se produce un pico activo de tensión. De hecho, las puedo aislar. Esas son las zonas que tengo que vigilar. Aunque no es novedad de 2019, simplemente lo que puedo hacer es hacer un mallado más tupido. Él me va a hacer principalmente las zonas de arista de transición de las zonas que estoy viendo un mallado más tupido y me va a decir si eso es una tensión real, una concentración de tensión real o es una tensión singular. Bien, como apuntaba, en el momento en el que yo puedo definir otro tipo de conexión que no sea rígida, una conexión distribuida, yo puedo implicar en la carga remota de otra manera, en este caso cúbica, lineal o cuadrática. Cuando enseñamos los resultados, si le indico aquí comparar resultados, puedo discriminar entre qué tensiones, en este caso entre qué ensayos quiero hacer ese análisis, en este caso voy a decir de tensiones y entre la corona 2 y el ensayo inicial, le digo OK, y aquí puedo ver un poquito las diferencias que estriban entre uno y otro. Principalmente tiene que ver con la distribución de las cargas en la zona que estoy enseñando. Podemos observar que aunque la carga es la misma, la distribución de las tensiones o el efecto que tiene ese esfuerzo en los elementos es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar en la presentación. Y al final lo que tenemos es como un resumen, ¿no? Los pasadores de caras múltiples en análisis no lineales, rendimiento de los solver, el aumento de rendimiento del administrador de casos de carga, reutilización de conjuntos de contactos y conectores y carga remota con un nuevo tipo de distribución, un nuevo tipo de conexión. Esto me permite hacer un análisis más rápido y un diseño a través de la simulación más fácil. Bien, pasamos al siguiente tramo, que es lo relativo al estudio de topología. Continuamos con un vídeo que nos expresa un poco todo esto que estoy comentando de una forma más amena y continuamos en concreto en SolidWorks. The design of most products requires managing conflicting design constraints. Optimizing all these variables can be a challenge, especially early in the design process. Let's look at a familiar product, an off-road bike. It must be lightweight but strong, stiff but forgiving on impact, all while being able to endure the extreme loads and abuse it will see in its lifetime. How can we solve all these challenges? Let's look closer at the rear suspension of our bike and focus on this rocker arm. Designs often begin like this with a basic functional shape. Finding the ideal geometry to meet performance goals can be automated using a topology study. Traditional simulation fixtures, like these bearing surfaces, are quick and easy to apply. Next, we'll add the force the rear suspension shock applies as the rider hits bumps and jumps. Finally, we add our design goals and constraints. We want the best stiffness to weight ratio while eliminating low-frequency vibration. Now we let SolidWorks calculate the ideal topology. With study results complete, we can quickly see where the geometry can be removed without compromising design performance. We'll use these results to guide the creation of machinable features and finish the rocker design, optimized for weight, stiffness, and this manufacturing process. SolidWorks Simulation gives every designer the tools to evaluate how their designs will work in the real world, allowing them to make critical design decisions with confidence. Guide your next design with SolidWorks Simulation and quickly achieve your goals.
Bien, el año pasado ya pudimos disfrutar de la bondad de esta nueva versión. Realmente lo que significa es que tenemos una herramienta que nos va a ofrecer la posibilidad de obtener una forma en función de unos criterios que hemos establecido. Primero un objetivo y después unas restricciones. Y él solito me va a ofrecer el mejor compromiso entre la geometría y esos objetivos que yo persigo. Bueno, pues hasta ahora solo tenía dos posibles restricciones que aplicarle, uno de desplazamiento y otro de masa. Bueno, pues ahora voy a tener la posibilidad de, además de estas restricciones, poder definir unas restricciones derivadas de la frecuencia. Con lo cual me va a ofrecer, cuando hay elementos sometidos a cargas, elementos dinámicos, una restricción relativa a los modos de vibración natural, para que salgan o estén fuera de un rango o no fueran por encima del rango, o como veis que sea menor. Eso yo defino yo como quiero que se hagan las comparaciones. También tengo la restricción por tensión, que es nueva también, y la restricción por factor de seguridad. Y ahora puedo guardar los resultados directamente en una malla sólida, que es una cosa que no podía hacer antes. Si lo vemos en SolidWorks directamente, bueno, pues siguiendo un poco el hilo de la demostración anterior, lo que se trata es de optimizar esta pieza de aquí. La podíamos optimizar manualmente, es decir, coger la pieza, hacer cambios, ver que esos cambios cómo se producen, pero ya que tenemos esta herramienta resulta mucho más útil y sobre todo mucho más rápido hacer este tipo de análisis a través de la herramienta. Pero normalmente siempre empieza por un análisis estático, en el que coordino pues unas cargas y una fuerza aplicada y obtengo como resultado unas tensiones. Bueno, hasta ahora yo podía hacer un estudio de topología implicando normalmente el objetivo de restricción de masa o un objetivo, cuando yo defino aquí el objetivo, de obtención de una mayor rigidez, ¿de acuerdo? O minimizar el desplazamiento de determinado punto o minimizar la masa. Normalmente es utilizar el de la mayor rigidez. Una vez que tengo el mayor rigidez, lo que habitualmente se hacía es poner restricciones. Hasta ahora las restricciones estaban definidas de dos maneras, o bien desplazamiento o bien restricción de masa. Bueno, pues ahora voy a poder definir restricción de frecuencia, que me viene muy bien para aquellos análisis en el que la pieza esté implicada en elementos dinámicos, y por otro lado, restricciones, si quisiera, de factores de seguridad o de tensión. Al final, ¿qué obtengo? Pues resultados que tienen que ver con, en análisis, con los objetivos que yo he definido. E incluso, como hemos comentado antes, yo podía definir una comparación de resultados entre el modelo anterior, en este caso topología de diseño 2 y topología de diseño 1. Si hago la comparativa, pues un poco estas serían las diferencias entre uno. Hay pocas, pero las hay. ¿De acuerdo? Salgo. Bien, estas serían las novedades relativas a la parte de topology. Vamos otra vez. Al final lo que hacemos es automatizar el proceso de obtención de la geometría ideal de acuerdo a nuestros requerimientos. Bien, continuamos. En este caso, la parte que tiene que ver con SolidWorks Plastics. En la parte que tiene que ver con SolidWorks Plastics, principalmente lo que han implementado es lo siguiente: unas condiciones de contorno basadas en la geometría. ¿Eso qué quiere decir? Eso parece no importante, pero es muy importante. En este caso yo voy a poder establecer estas condiciones de dónde voy a poner los puntos de inyección, la onda de control, la temperatura, para cotejar qué temperatura tengo en la pared del molde. Esos tres elementos más el control de malla, pero esos tres primeros elementos los voy a aplicar directamente hacia la geometría. ¿Eso qué quiere decir? Que como está situada sobre la geometría, cualquier cambio, lo único que tengo que hacer es regenerar y recalcular el análisis de Plastics. Además voy a poder definir controles de malla. Antes no podía definir controles de malla. Ahora lo voy a poder definir controles de malla, pero sobre la geometría. Antes lo podía hacer sobre el mallado. Y ahora puedo guardar los ficheros. Ahora, cuando se guardan los ficheros de Plastics, guarda sus resultados, o por lo menos todas las opciones que he usado para los resultados, porque los resultados los guarda en ficheros por separado, los va a guardar, los va a implementar dentro del archivo de SolidWorks, que es una cosa que ya pasaba en SolidWorks Simulation, pero en SolidWorks Plastic no. Con lo cual voy a poder mandar un fichero a algún colega que tenga para hacer una revisión, y ese fichero lo va a poder abrir sin problema, e incluso lo va a poder ejecutar, porque todas las opciones que venían implementando en el Plastic van a ir adheridas a ese fichero. Bien, vamos a ver un poquito más detalle con SolidWorks.
Bueno, pues vamos a la parte de Plastic. Aquí tenemos SolidWorks, tenemos una pieza, lo que apuntaba antes. Ahora ya cuando pongo botón derecho tengo condiciones de contorno basadas en la geometría. Yo puedo definir ahora los puntos de inyección referidas a la geometría. Simplemente indico dónde quiero colocar los puntos de inyección. Le digo OK. Ahora puedo definir tanto válvulas de control como temperatura en la pared directamente seleccionando los puntos, los aristas o los vértices donde quiero aplicar esos elementos. Y ahora voy a poder establecer un control de malla basado en la geometría. En este caso nos vamos a apoyar eso es, lo encontraba. En el filtro de selección vamos a seleccionar las caras de aquí hasta aquí y de ahí hasta ahí. Con estas caras aplicarle un control de malla. Vamos a poner, por ejemplo, 0,5 o 0,8. Damos OK. Y lo que va a hacer es definir un control de malla, establecer un control de malla para estos elementos. Cuando yo le pica al sistema que quiero un mallado sólido, va a tener en cuenta ese control de malla. Ahora lo veremos. Vale, le digo 1. Aquí para el resto le vamos a poner, para que se vea, pues vamos a poner 1.5. Le digo OK. Y aquí observaremos que al asignar el control de malla y al definir la malla, aquellos elementos que he colocado en control de malla van a estar mejor definidos, porque son elementos que en concreto quiero definir con más detalle. Aquí lo que está haciendo es recuperar esa malla, definir la malla para establecer los inicios del análisis. A partir de este inicio yo podía definir que me ejecute un análisis directamente, pero vamos a utilizar uno que ya está calculado. Lo que hemos comentado antes al respecto de que está adherido a la geometría lo vamos a ver ahora mismo. Cuando yo he metido control de malla y he obtenido unos resultados y he hecho el análisis a través de ese control de malla, él me va a ofrecer unos resultados. Entonces, si cargo esos resultados, un resultado de llenado de elemento, y le pido, por ejemplo, que quiero que me enseñe cómo se integra en el molde, digamos cómo se definiría el llenado de la pieza. Al final llegamos a un llenado de 2,29. Cuando yo hago cambios en la pieza relativos a geometría, por ejemplo, si vamos a este elemento que tengo aquí, creo que es este, eso es, le voy a poner ahora. En este caso, si observamos, tanto las letras están hacia adentro, se ha hecho un cambio hacia adentro y además el tamaño del elemento se ha cambiado, se ha hecho un tamaño un poco más pequeño. Tenía 32, ahora tengo 26. Bueno, pues cuando obtengo resultados, claro, evidentemente, producto de esos cambios, van a producirse cambios en el propio análisis. De hecho, ya tengo un valor de llenado de 2,18. Lo cual quiere decir que tengo una herramienta con la que puedo interrogar al sistema para que me vaya dando información de llenado del molde en función de los cambios que yo voy dirigiendo. Aquí la novedad principal es que la mayoría de, digamos, las condiciones ahora los voy a poder asociar a la geometría, con lo cual cualquier cambio que se produzca en la geometría va a repercutir en el modelo, pero simplemente lo que tendría que hacer es botón derecho, ejecutar de nuevo el cálculo. ¿Correcto? Si seguimos con la presentación, al final es lo que comentábamos, ¿no? Lo importante de esta solución es que es totalmente compatible con SolidWorks, está totalmente integrada y ahora está todavía más integrada, por eso que he comentado de la referencia a la geometría. Y ahora por último vamos a ver el tema del Flow. Bueno, pues vamos a ver el tema de Flow Simulation. Principalmente al respecto, aquí voy a tener una información mucho más esquemática de no solo cada componente, sino de manera general qué es lo que está pasando.
Es muy interesante esto porque nos va a dar una idea muy global y muy esquemática de quién está arrojando calor a quién está disipando, cuándo calor, a qué temperatura, y esto es muy, muy útil. Yo creo que es de las últimas novedades que han salido en Flow, de las mejores. Parámetros de superficie en corte. Ahora voy a poder definir sobre las superficies de corte. Antes tenía que definir para definir que en esa sección quiero un ploteado, necesitaba definir sí o sí un elemento virtual, es decir, me tenía que crear ahí una pieza y a partir de esa pieza crear la sección, ¿no? Pues ahora voy a poder definir directamente parámetros de superficie en los diferentes cortes que esté definiendo. Parámetros de visualización personalizados. Puedo ahora parametrizar los elementos que me dé la gana a través de expresiones o de funciones matemáticas, incluso de funciones que tienen que ver casi más con la programación, con la matemática. El clásico if, si esto pasa, pues quiero que pase lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora voy a poder involucrar de una forma mucho más completa en los parámetros con fórmulas matemáticas. Antes tenía fórmulas, pero estaban un poco limitadas. Ahora no, prácticamente no voy a tener limitación. Y ahora voy a poder definir objetivos asociados directamente sobre cada uno de los elementos. Yo podía definir un objetivo asociado en el diálogo de condición contorno, un boundary condition. Yo voy a poder seleccionar un objetivo para que se aplique automáticamente a esa entidad que estoy asociando esa condición de contorno. Y ya me voy a coger ese objetivo asociado a esa condición de contorno. En el caso que nos ocupa, si lo vemos en SolidWorks, vamos a ello. Lo que tenemos aquí es, si lo logro enseñar, eso es. Continuamos con el tema. Simplemente, esto es un generador de potencia. La prueba de agua es un generador sumergible. El flujo externo, si vemos cómo está definido el análisis, pues inicialmente es un flujo externo en el que la tipología del fluido van a ser dos, por defecto va a ser agua y en el entorno interior vamos a tener aire que va a estar separada por una carcasa. Las condiciones iniciales pues va a ser una temperatura inicial y después una velocidad determinada del agua. Entonces lo que se trata de ver un poco es la transferencia de calor, cómo se controlan las temperaturas y sobre todo pues qué transferencia de calor hay entre la parte que tiene que ver con el aire, desde el aire al agua a través de la carcasa. Los materiales, definimos el entorno en el que se está definiendo el aire, lo que llama SolidWorks Flow los subdominios. En este caso es el subdominio de aire, el dominio externo es el del agua. Y aquí implementamos las fuentes de calor. ¿De acuerdo? Materiales, qué tipo de CPU lleva, circuito impreso, etcétera, etcétera, etcétera. Los objetivos y al final obtengo resultados. Los resultados, como comentábamos, pues son muy útiles porque yo puedo saber visualmente, de punto de vista numérico, pues cuáles son las zonas que están trabajando más, las zonas térmicas en las que se está produciendo una mayor cantidad de transferencia de calor. Y por otro lado puedo establecer, voy a seleccionar las dos, que me enseñe los flujos de las trayectorias. Esto es una cosa muy interesante porque me va a permitir ver las trayectorias de las partículas de fluido, lo que llaman líneas de corriente, a través de la geometría, para saber dónde, por ejemplo, se pueden producir remolinos, dónde se produce una caída de presión, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado son, como podemos observar, es la parte del aire y por otro lado la parte del agua y por otro lado la parte del aire. Aquí podemos ver la transición, una y otra. ¿De acuerdo? Pero para mí la principal novedad, esto que he comentado, no eran principalmente novedades, es que ahora puedo definir un nuevo ploteado que es ploteado de flujo calorífico. Entonces, si yo edito la definición, y esto es muy interesante porque me da una visión muy rápida de cada una de las cosas, pues qué elementos están implementando calor, hacia qué dirección, cuánta potencia calorífica está dejando, cómo es la dirección del flujo calorífico, puedo discriminar entre fuentes caloríficas o no, entre todo lo que
tenga que ver con conducción y digo por conducción y por convección, que me enseñe el gráfico de quesitos o no. Y esto es muy interesante porque te da una visión global y directa de lo que está ocurriendo, digamos, en el entorno de diseño en el que yo estoy trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, pues volvemos a la diapositiva que nos ocupaba. Y al final lo que tengo, pues eso, una mejor obtención de resultados. Los resultados son los mismos, pero tengo un mayor informe, tengo una mucha mejor visión de qué es lo que está ocurriendo realmente, que es una cosa muy interesante. Bueno, para acabar, les dejo con un vídeo resumen. Muchas gracias y hasta el próximo tip.